Paz a vosotros, hermanos y amigos, transmitiendo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, México. No usamos el Facebook, el YouTube, el WhatsApp para decir, ay, me siento mal, ay, los que no me saludaron, ay, estoy deprimido. No, usamos estos medios de comunicación para radiar la poderosa palabra de Dios antes que nos sean quitados. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El pastor Osvaldo desde Cali, Colombia, titular del programa La Tacita de Café, esperando que se haga presente mientras invoco las palabras cabalísticas Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pastor Osvaldo se está tardando para aparecer, pero le doy cambio en sello, teniendo en cuenta que su voz va a salir por las bocinas acá en la emisión. Ya está el pastor Osvaldo aquí. Gloria a Dios. Entonces, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el pastor aparecerá como por arte de magia. ¿Me escucha, pastor? Cambio. Muy bien, pastor. Lo encuentro usted. Queda dividida la pantalla, estrenando estudio. Allá le veo un reloj todo grande, todo especial. Así que un saludo cordial y un abrazo fraternal para usted y para todos los que van a estar con nosotros en esta tarde. Bienvenido, pastor Gamaliel. Sí, pastor, estamos mejorando. Mire, ya la base del celular, para que no se mueva ya del lugar donde está la mesa, abajo en las patas, en lo que es el piso, lo marqué, para que quede exacto donde lo queremos y hacer un escenario. Vamos progresando, pastor. Vamos a saludar a todos mis hermanos que están en sala. Sí, vamos a saludar. A ver, en salita tenemos a Chiqui Duval, desde allá de España. Tenemos a Danitza Rodríguez desde Panamá, Eduardo Veraza, el pastor Enrique, el embajador del reino desde allá de Culiacán, Sinaloa, la emisora Radio Integral 95.3 de Cali, Colombia, nuestra hermana Rosy, Julio, hijo del Altísimo de Argentina, Lili de Tijuana, el pastor Osvaldo Arias y el hermano Yeshaya. Pastor, estamos en el recorrido del libro de los Proverbios. Vamos a sacarle el mayor jugo al pastor Osvaldo. Le leo en Hebreos 7 para contextualizar desde el 1 y nos quedamos, pastor, en el verso 4. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, punto y coma, sin padre. Fíjese las características, pastor: sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue al cual aún Abraham el patriarca dio los diezmos de los despojos. Pastor, aquí se empieza a hablar de la preeminencia de Melquisedec. Era más grande que Abraham. En los tiempos de Abraham no había un hombre mortal más grande que Abraham, pero como que te da a entender la escritura en mi arcaica Reina Valera, no tiene principio de días, no tiene fin de vida. Y cuando dice hecho semejante al Hijo de Dios, he ahí que los teólogos, los comentaristas, nos atrevemos a veces a predicar: ¡era Cristo! ¡Era Cristo! Así con enjundia, ¿verdad? Aunque no lo dice, pero lo da a entender su comentario. Cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para nuestros hermanos que están conectados: Roberto Limas Rojas, John Alfonso Chávez Quintero, Amparo Jiménez, Dora Lilia Zambrano, Osiel Bernardo,
Muchas gracias. Y dice Hernández Sandoval Sergio, presente pastores. Un abrazo y un saludo para todos ustedes y para quienes nos escuchan a través de Radio Integral, 95.3 o www.radio integral en cualquier parte del mundo. Así que cuando no se puedan conectar a Facebook, conéctense a través de Sello y ahí nos escuchan, o a través de internet. No se pierdan por ningún motivo. Pues pastor, ya habíamos hablado en el programa anterior sobre este Melquisedec, lo singular, la persona tan, ¿qué diría yo?, importante, y como el escritor de la carta, que yo sigo creyendo que es Pablo, y todavía encontré por ahí algunas referencias más, por ejemplo, cuando él habla de la tierra, cuando él habla de sembrar, todo eso lo utiliza Pablo en Timoteo y en Gálatas, el que siembra, en Corintios, el que siembra, todas estas partes, así que es como un lenguaje que identifica a Pablo. Pero estamos en este pasaje que muestra la superioridad de Melquisedec sobre Moisés. Pero dice el Señor a través de este escritor aquí, pero Jesucristo es mayor que Melquisedec. Es decir, para los israelitas, tremendo, y Moisés dijo, y Moisés hizo, y Moisés dijo. Bueno, sepan que este Melquisedec está arriba de Moisés, pero aparece alguien que está por encima de Melquisedec, y es el Señor Jesucristo. Cambio. Sí, ahí está, pastor, y en el tiempo que aparece Melquisedec, Moisés ni siquiera había nacido. Estamos hablando de Abraham. Sí. Entonces, por supuesto que Melquisedec es un personaje misterioso. Miren cuán grande fue este verso 4, al cual aún Abraham, el patriarca, como siendo el más grande, dio los diezmos de los despojos. Verso 5, pastor, ahí nos quedamos y le leo. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, es decir, Melquisedec, dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Pastor, escuchamos las versiones del verso 4 al 7, pastor, sí. Y escucho su comentario. Cambio. Bueno, vamos con las versiones. Me fascina, me anima, me emociona muchísimo encontrar estas enseñanzas, y uno como que se desespera y dice, bueno, ya lo entendí, ahora con quién lo comparto. Gracias a Dios por este medio tan bueno para compartir con hermanos. Y lo tremendo es una congregación a nivel del mundo. Eso es lo más bonito. Sí. Le leo en la TLA, dice, ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesa. Melquisedec bendijo a Abraham. Y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. ¡Qué bueno! Voy con la Dios habla hoy. Ahora bien, fíjese qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que le había ganado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes, que son descendientes de Leví, tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descienden de Abraham los mismos que ellos. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así, Melquisedec
bendijo a Abraham. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. NTV, consideren entonces la grandeza de Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Así pues, pastor, que aquí en esa parte donde dice que los sacerdotes que eran descendientes de la tribu de Leví, del mismo pueblo de Israel, Dios los había puesto con la autoridad de pedir el diezmo y de bendecir a los otros que eran de los mismos. Esto porque a veces dicen, pero si Gamaliel es mexicano y más de Mexicali, Baja California, pues que tal vez sea superior a un judío, o tal vez sea superior a no sé quién por allá. Pues mire que Dios establece su orden. Y bueno, del pueblo común escoge los sacerdotes. De los sacerdotes pone allí un sumo sacerdote que era Aarón. Y de ese sumo sacerdote estaba Moisés. Y de ese Moisés está arriba Melquisedec, que era superior. Dijo, ya, no era de la tribu, pero Abraham le pidió. Y por encima de Melquisedec está Jesucristo. Así que estamos hablando, diría un mexicano, del mero mero. Cambio. Sí, pastor, estamos hablando del sumo sacerdote celestial que de forma misteriosa se le aparece a Abraham. Qué tremendo, pastor. Qué tremendo, porque dice, no tiene registro. Ya lo leímos el programa pasado, no tiene registro, no tiene principio de días ni fin de vida. Y está exaltando la superioridad de Melquisedec. Verso 8, pastor. Y aquí ciertamente los hombres mortales, fíjese, hombres mortales, vamos a ver si en las versiones aparecen mortales, o en mi arcaica Reina Valera, porque está diciendo, Melquisedec estaba fuera de la muerte, era un ser sobrenatural. Dice, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, es decir, pues todos los que los tomaban en la ley, más allí, o sea, con Abraham, aquel del cual está dado testimonio que vive. Otra expresión para decir que era el mismo Jesucristo, pastor. Porque usted sabe que dice, he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Estuve muerto, pero vivo. Entonces, no lo dice el escritor así directamente. Nos deja que nosotros hagamos teología, pues era una teofanía, era una manifestación anticipada del Cristo y todo esto, ¿no? Pastor, permítame saludar a Olga Torres, miembro de aquí de la congregación. Dios bendiga a mi hermana Olga. Un cordial saludo, pastores, desde Bogotá, Flor Esmila Buriticá, Guillermo Martín, siempre fiel, Hernández Sandoval Sergio, retransmitiendo la tacita de café seguramente. Gracias, hermano, por tu trabajo. Vamos a saludar ahorita a la sala. Rosa Varela Camacho, y están aquí viendo la emisión. Pastor, ¿cómo dice el verso 8 en sus versiones? Y escucho su comentario. Cambio. Bueno, los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo porque la Biblia no dice que haya muerto. Me gusta esa. Voy con Dios habla hoy. Dice, aquí en esta vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Más contento estoy. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo.
Hablamos de alguien que es eterno, de alguien que para el tiempo del apóstol Pablo, que creemos que es el escritor, estaba vivo. Y ese vivo, pues no puede ser otro que el eterno Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Cambio. Amén, pastor. Digo amén, porque Él es el que vive. Sí, e incluso en las congregaciones se sigue gritando, ¿quién vive? Y Él es el que vive, ¿no? Entonces, aunque el apóstol no dice, Melquisedec era Cristo, te está diciendo de una forma, no sé, sesgada, como el misterio, te está dando a entender, era Cristo, manifestándose de una forma misteriosa. Verso 9, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, aquí hay dos datos, pastor. Dice que Leví, bueno, como lo entiendo en Mercádica Reina Valera, ahorita vamos a salir de dudas, dice que Leví diezmó a través de Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre. Y el segundo dato es, la palabra lomos, aquí, no sé, en Colombia, pero en México, no, me voy a partir el lomo, dicen. Se refiere a que va a trabajar duro, ¿no? Pero se habla de la espalda, pero no, en la Biblia los lomos, con el debido respeto para todos los que nos escuchan, es la zona sexual, es la parte del ombligo hacia las rodillas, parte de enfrente y parte de atrás. Esos son los lomos en la Biblia. Entonces, Leví estaba en la zona genital de Abraham. Es lo que está diciendo la escritura, pero yo quiero ver cómo dicen las versiones, pastor. Verso 9 y 10. Su comentario, cambio. Bueno, por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no había nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. De alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. Dios habla hoy, dice, y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él, Abraham. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba y en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. NTV. Además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Pues pastor, usted ya lo ha dicho. El apóstol está hablando de la superioridad del Señor Jesucristo. Y está diciendo, aún sus sacerdotes, los de ahora, donde quieren regresar, porque esta gente se quería regresar, ellos tuvieron que diezmarle al mismo Melquisedec y pedirle la bendición como la recibió Abraham, porque ya saben que es mayor el que bendice al que recibe la bendición. Así que ustedes estaban representados en Abraham y Abraham estaba reconociendo a Melquisedec, pero que les estoy hablando de uno superior, en este caso al mismo Melquisedec, si es que son diferentes. Cambio. Ahí está, pastor. Entonces podemos concluir, aparte del tema del diezmo, pero claro, podemos comentar, quiere decir que las 12 tribus o los 12 patriarcas le diezmaron a Cristo a través de Abraham y el mismo Abraham, y quiere decir que le estaban diezmando a uno que es superior a todos.
Y claro que Moisés no es patriarca, pero nace después en el tiempo. Todos estaban en los lomos de Abraham. Y pastor, el punto número 2 sería, desde el principio del libro de Hebreos se viene recalcando un solo concepto: la superioridad de Cristo sobre ángeles, sobre hombres, sobre como heredero, como Dios, como ahora aquí como sumo sacerdote, y que está encima de todos, y que todos le dieron los diezmos a él. Bueno, pastor, aquí tenemos una gran enseñanza, y esto sucedió mucho antes de la ley. Su comentario, cambio. Es que está la persona que vive bajo las normas y el esfuerzo de la ley era ganar la salvación. Dios entregó la ley para enseñarle al hombre y decirle: usted no puede cumplir con mis requisitos, usted no puede cumplir con mis exigencias, pero como no han entendido, voy a hacer que vivan bajo la ley. Así que vivieron bajo la ley, y ni uno solo, ninguno, aparte del Señor Jesucristo, que vino para ponerle fin. Entonces, es importante que entendamos que muchos se centran, si hablamos del diezmo, a hablar del diezmo que se le entregó a los judíos, y como tal, ese diezmo nosotros no estamos obligados a cumplirlo porque eso era para los judíos. Pero sucede y pasa que hay un diezmo de un nivel superior, el diezmo que entrega Abraham a Abimelech. Muchas personas y muchos cristianos, cuando uno lee la carta a los Gálatas y le dice: ahora ustedes son herederos de todas las promesas que se le entregó a Abraham, qué bueno. Pero cuando tenemos que aprender de esa verdad espiritual, la de Abraham, de entregar en reconocimiento, de entregar al sumo sacerdote, de entregar al Dios ese reconocimiento, ese diezmo. Ahora, vale la pena, aquí un paréntesis pequeñito, pastor, perdóneme que me extienda un poquito. Adelante. Cuando uno le pregunta a la gente qué es superior, la ofrenda o el diezmo, casi todos dicen el diezmo. Pues no, la ofrenda fue antes que el diezmo. El diezmo es lo que le corresponde a Dios, porque a través de lo que le enseñó al pueblo de Israel hay para nosotros enseñanza. Dice: el diezmo mío es. Eso le corresponde a Dios. Como cuando usted va a pagar los impuestos de su casa, eso es del gobierno, eso no es suyo. Y usted no le está haciendo ningún favor al pagar los impuestos, usted está cumpliendo con algo que le corresponde. No así la ofrenda, que es nacida del corazón agradecido, de ese reconocimiento, de ese deseo de uno agradar y mostrarle con hechos el amor hacia la persona. Eso es lo que hacemos cuando regalamos algo. Nosotros, por ejemplo, cuando usted se despojó de su libro que tenía allí, me dice: tome su libro, esa es una señal de aprecio, de amor, de reconocimiento, de amistad, de todo, igual cuando nosotros ofrendamos. Pero mire, pastor, a veces la gente dice: bueno, me toca con el diezmo, que en sí, por lo menos para que yo aprendiera a diezmar, me dieron una enseñanza que me pareció bonita y ahora la comparto. Me dice: bueno, ¿de quién es la tierra? De Dios. ¿De quién es usted? De Dios. ¿De quién es todas las cosas? Según el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Dios. Bueno. Entonces Dios es como el gran dueño de todo, que le entrega a usted y le dice: aquí tiene para que siembre. Nos da siempre, dice, le da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí está para que siembre, y nos entrega, siempre proviene de Dios una porción. Sucede que, digamos que el Señor me dio un bulto de semilla, y ese bulto produjo 100 bultos. Dios me dice: bueno, sepáreme, eso me corresponde a mí, 10 bultos y usted quédese con 90. ¿No es lo suficientemente Dios bondadoso? Y entonces yo le digo: Dios, pero es que yo quisiera los 100 bultos. Dios, los 10 los voy a convertir en semilla para que vuelva y produzca y le dé mucho más. Esa es la ley de Dios, pastor, con el principio de la semilla.
Fíjese que de una semilla salen muchos frutos. Un árbol que da muchos frutos, muchos, muchos. Siempre hay una semilla. Eso lo entendí yo y dije, es buen negocio entonces darle a Dios una porción. Por otro lado, en cuestión de diezmo, yo estoy reconociendo que no soy dueño, que soy administrador y estoy rindiendo cuentas de lo que está pasando por mis manos. Y en tercer lugar, Dios nunca pide lo que no da en proporción. Fíjese que nos trata a todos por igual. Si el pastor Gamaliel tiene $1.000.000, pues debe dar en proporción a ese $1.000.000. Pero Osvaldo Arias tiene $1.000.000, que es 3.000 veces menos. Entonces, para nosotros en pesos eso vale 3.000 veces menos. De en proporción. Dios siempre está en ese balance bien bonito. Y cuando yo lo tomo y digo, entendí, pues pastor, me da pena con usted, porque usted es citadino, yo sí vengo de origen campesino, y miraba cómo la gente escogía la semilla, pero no dejaban de haber algunos desordenados que se comían la semilla. Y la semilla suple, escuche bien, suple una necesidad momentánea, pero luego termina en la letrina. Pero la semilla que se siembra suple una necesidad muy prolongada, igual en esas leyes que Dios establece y que nos permite hacer una comparación. Cambio. Oh, pastor, excelente su comentario. Sin duda que nosotros creemos en el diezmo de Abraham y es cierto que lo primero que se toca en el Génesis es la ofrenda. Sí, las enseñanzas de mayordomía son muy claras, pastor, y qué bueno. Esto es algo de fe, esto es algo, lo descubrimos por la escritura, y que el que recibe todo el diezmo es Cristo mismo. Pastor, pasemos ahora al verso 11. Vamos a ver qué es lo que dice ahora. Va a contrastar con Aarón. Dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, entre paréntesis dice mi arcaica Reina Valera, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? A ver, pastor, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Aquí el apóstol formula una pregunta. Permítame saludar a ver si entró alguien más. Bueno, son los mismos que estamos aquí. Adelante, pastor, con la lectura y vamos a ver la pregunta de Pablo, a ver cómo se contesta. Cambio. Bueno, yo voy a saludar a Osiel Bernardo, está aquí con nosotros, Euloquio Medina, Flor Esvila Buriticá, en Bogotá, Guillermo Martín, nuestro fiel y firme, y Anabé Delgado. Muchas gracias. También Antonio Muñiz. Le leo, pastor, en la TLA dice, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudaran al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote y nunca un sacerdote ha salido de ella. Le leí en la TLA Pastor y le dejo allí para que haga un comentario, porque aquí usted, como diría, tiene mucha carne. Cambio. Sí, pastor, es que hay que entender que el apóstol Pablo escribe la carta a los hebreos y está metiéndose en tiempos. Es decir, toca el tiempo de Abraham, el patriarca,
430 años antes de la promulgación de la ley, y habla de este personaje, Melquisedec, pero luego nos trae al sacerdocio levítico que se recibe bajo la ley, pero él ahora está hablando del sacerdote presente en su tiempo. Dice, bueno, ¿y qué necesidad había que se levantase otro? ¿Qué necesidad había si la perfección era por el sacerdocio levítico? Porque ciertamente Melquisedec no ministra al pueblo, sino le ministra solamente a Abraham, o al menos es lo que está en la escritura. Pero luego se levanta el sacerdocio levítico y entonces el apóstol pregunta, bueno, ¿y qué necesidad había que se levantase otro? En este caso Cristo, ¿no? Porque empezó hablando de Cristo desde Hebreos capítulo 1, pero dice, se levantó según el orden de Melquisedec. Es ahí donde se conecta el argumento de Pablo cuando dice, leo literalmente Hebreos 5, 9 y 10, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos tres sacerdocios, el mencionado misteriosamente allá con Abraham, luego el levítico, y al que está haciendo referencia ahora en este punto del tiempo, que es Cristo. Cambio. Creo que está resumido suficientemente y el capítulo 7, versículo número 13, lo dice claramente en esta versión. Ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él no desciende de la familia de Aarón, sino de la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote y nunca un sacerdote ha salido de ella. Así que queda claro, pastor, y el apóstol aquí lo dice, ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Así que comenzamos con el sacerdocio de Melquisedec, como usted lo dijo. Luego vino el sacerdocio de Leví, a ver si podían perfeccionar esa gente, y no, porque ellos mismos, pues imaginen que tenían que hacer primero sacrificio por ellos, y viene ahora el Señor Jesucristo, que sí puede perfeccionar, que sí puede cambiar, que sí puede hacer lo que la ley no pudo. Lástima que haya gente que se quiera regresar a la ley nuevamente. Cambio. Amén, pastor. Para allá va el argumento de Pablo. Para allá va. Y luego aquí, donde en el verso 12, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Pastor, Pablo está atacando a la yugular. Vamos a hablar de la ley. Sí, porque mire, les presenta los argumentos y luego dice, cuando dice en el verso 14, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Quiere decir, Jesucristo no es de la línea de Leví, no es una continuación de los sacerdotes levíticos, sino que está conectado con Melquisedec, alguien eterno, alguien misterioso, alguien inmortal, alguien que vive. Oiga, pastor, Jesucristo tiene un sacerdocio mayor que el sacerdocio levítico, ¿no? Y luego el verso 15, y aún más manifiesto es decir, si no te has llenado, ahí te va otra. Así se dice por acá en México, pastor. No te has llenado, ahí te va otra. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual, y esto quisiera verlo en las diferentes versiones, el verso 16, pastor, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. La primera parte no es hecho
conforme a la ley del mandamiento carnal, me imagino yo, no sé, pero ahorita usted me va a sacar de duda. Quiere decir, no lo puso el hombre, no lo designó el hombre. Pero esta parte un poco arcaica, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto es el Salmo 110. A ver, pastor, del verso 15 al 17 en sus versiones y sáquenos de dudas. Cambio. Bueno, versículo número 15 en la TLA dice: todo esto es fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Acerca de él dice la Biblia: tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Le leo Dios habla hoy. Versículo número 15 dice, y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según la ley, que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible, porque esto es lo que Dios dice de él: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. NTV dice el versículo 15, ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cambio. Ahí está, pastor. Ahí está el señalamiento de que Cristo es un sacerdote, permítame emplear esta expresión, un sacerdote no nombrado por hombres ni de hombres, un sacerdote inmortal, un sacerdote eterno, y todo apunta a lo siguiente: señores, aquí hay un sacerdote superior, y si se muda el sacerdocio, se va a mudar la ley. Esto es lo que le duele a los hebreos, pastor. ¿Cómo es posible que la ley se vaya a mudar? Por favor, ¿verdad? Vamos a abrir el micrófono en sala, pastor. Vamos a abrir a ver si alguien quiere saludar. Si no tiene preguntas, reporte sintonía, díganos de dónde nos saluda. Y si tiene preguntas o comentarios, son bienvenidos. Micrófono abierto en sala, Radio Integral. Cambio. Vamos a ver si se animan, pastor. Si alguien quiere saludar o comentar. Los saludo con la paz de Cristo desde Culiacán, Sinaloa, México. Excelente programa, Cambio. Muchas gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros, siguiendo el programa y dando saludos. ¿Quién más en salita quiere saludar o preguntar? Adelante, Cambio. Y ahorita los saludo a usted, pastor. Saludos, Pastor Gamaliel, Pastor Osvaldo, a las plataformas que están aquí conectadas, todos mis hermanos en diferentes naciones. Bendiciones de aquí, de Chile, Ciudad Rancagua. Antonio les saluda. Bendiciones. Bueno, tercera oportunidad para saludar, y enseguida el pastor Osvaldo entra con su saludo. A ver, hermanos de sala, una oportunidad más. Cambio. Bueno, un saludo desde Bogotá. Un saludo desde Bogotá, Colombia, a los pastores Osvaldo, hermano Gamaliel, Dios los bendiga.
Bendiciones, pastores. Danitza Rodríguez, atenta acá al programa. Excelente el tema que están trayendo, pastores. Cambio. A ver, Pastor Osvaldo, salude a la audiencia, por favor. Cambio. Bueno, pues es muy grato, es una gran bendición, es una motivación. Ya estamos enseñando a la hermana de Yanira, es un salario emocional y lo necesitamos, lo requerimos nosotros. Que ustedes se comuniquen, que nos acompañen. Y aquí yo pienso, mientras analizamos todo eso, y digo, Señor, permite que los hermanos que nos acompañan puedan coger el hilo como lo estoy cogiendo yo. Vea, pastor, cuando estudié la carta a los Hebreos y estaba haciendo repaso, yo me he medido a dar todo el Nuevo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento, presencial y también por radio como Instituto Bíblico Radial, pero algo que estaba teniendo en cuenta, la carta a los Hebreos no. Y cuando estaba echándole cabeza, ¿cómo era que el profesor, nuestro profesor, nos conducía en la carta a los Hebreos, pero no tiene ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo aquí, o al menos de lo que yo estoy entendiendo, de lo que me está haciendo claro? Por ejemplo, no tenía muy claro en esa época atrás, ha sido gracias a Dios que dice la Biblia que la vida del cristiano es como la aurora, ¿no? Que va abriéndose hasta llegar a un cenit como el del mediodía, o un tiempo como el mediodía con un sol total. Y va uno entendiendo muchas cosas, por ejemplo, la importancia de ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, cómo está por encima de todo lo demás, de todas esas cosas que a fin y a cabo eran sombra de lo que había de venir, pero estaba ahorita, fíjese que el Señor nos ha hecho ahora a nosotros, según ese orden, reyes y sacerdotes. Así pues que, así como para darnos un brochazo de buena importancia, la cuestión es que no es solo para usted y yo, pastor, es para todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Cambio. Sí, pastor, estamos envueltos en algo tremendo. Estamos envueltos con el Hijo de Dios. Estamos envueltos con la inmortalidad, pastor. Esto es algo maravilloso. Osvaldo Castro, saludos de Los Mochis, Sinaloa. Bendiciones a su ministerio que nos edifica día a día. Gracias, hermano, por su comentario muy importante. René García nos está viendo, la hermana Aurora Bello. Hermana Aurora, mi esposa va a llamarle ahorita que se acabe el programa. Aquí estamos. Bien. Sí, pastor. Y mire que cuando uno tiene maestros de Biblia y el Espíritu de Dios les da un aspecto, ¿no? Lo tomamos, lo atesoramos, pero pasan los años y luego vienen otros maestros y nos dan otro aspecto del mismo libro y nuestra alma como que está más madura para entender, para comer. Y así seguimos de fe en fe y de gloria en gloria. A mí la palabra, pastor, la palabra de Dios nunca ha dejado de fascinarme. Si yo creyera, o sea, si yo hubiera sentido que la Biblia fuera como las tablitas, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y ya terminé, ya lo dominé. No, pastor, no, la palabra es maravillosa, profunda, y nos va a tener ocupados, enamorados, pienso yo que hasta que nos lleven a la tumba. Ya cuando me lleven a la tumba, pastor, ahí le encargo que me agarre mi arcaica Reina Valera y me la ponga en el pecho así, con una dedicatoria. Cambio. Yo le agradezco a Dios y ese tiempo dice que todo viene a su tiempo, pero también yo le oré al Señor y dije, Señor, la gente habla mucho de revelación, y teóricamente yo sabía que era revelación, pero no sentía que la experimentaba. Yo era más bien de letrista, ¿no? Esto es así, significa así, pero no había esa aplicación
sobre todo en esa parte interna, en esa parte vivencial de mi vida y de sentirla como cuando uno toma agua y tiene sed y toma agua, uno siente como la reacción. Eso estoy sintiendo, pero hay que pedírsela a Dios. Y Señor, necesito que tú me des revelación para de esa revelación darle el alimento espiritual a mis hermanos y a las personas que están a mi lado y que les puedo compartir. Qué bonito todo eso. Es más, esto que estamos hablando aquí de el sacerdocio de Abimelech y de Melquisedec. Melquisedec, perdón, y de Jesús, del Señor, no es fácil de entender. Esa diferencia, cuando hay que hacer esa separación entre ley y gracia, cuando hay que hacer esa comparación, ese nivel que va subiendo de sacerdocio, yo miro que hay gente que se queda como cuando se está hablando un lenguaje técnico y es porque allí falta revelación. Así, pastor, que si nosotros logramos que vayan nuestros hermanos en el paso a paso, entendiendo que es como cuando uno está en el primer piso y en un segundo o tercer piso de una casa, nivel. En el primer piso, pues tendríamos allí ese sacerdocio judío, israelita. En un segundo piso tendríamos nosotros ese sacerdocio de Melquisedec. Y en un tercer piso, que es donde está el dueño, el que manda, está el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante es que Él sigue intercediendo por nosotros. Cambio. Ándele, pues ahí está, pastor. Los grandes misterios, ¿no? Sí, dice que vive para interceder por nosotros, así dice la Escritura. Qué bonito, pastor, qué cosa tan preciosa. Me llamó la atención el rumbo que le está dando Pablo desde el principio de la carta, la supremacía, la preeminencia de Cristo. Mi padre me decía, hijo, la Biblia es cristocéntrica, Cristo lo es todo. Cristo es el pan, Cristo es la puerta, Cristo es la roca, Cristo es el sacerdote, Cristo es el sacrificio. Yo tardé años para asimilarlo, pero mire, pastor, estos grupos que se vuelven a la ley, a prender veladoras, a hacer ritos, a pintar las iglesias de azul y todo esto, ¿no? Filosofías que se van tomando. ¿Sabe qué es lo que dice en concreto el apóstol Pablo en varias partes? Usted lo sabe, pastor. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. O te llenas de Cristo, o te llenas de la ley. O te llenas de Cristo, o te llenas de la ley. Si te vacías de Cristo, te vas a llenar del legalismo. O sea, estamos llamados, pastor, y es lo que me maravilla a mí. Mire, si yo me descuido, me empiezo a llenar de ritos, me empiezo a llenar de formas. Mire, yo he convivido con grupos unicitarios, la mayor parte de mi ministerio, y también trinitarios. En las dos partes hay así planteamientos. Usted tiene que saludar paz de Cristo cuando llega, y cuando se vaya, tiene que decir Dios le bendiga. Y si no saluda así, casi usted no es salvo, ¿no? Lo señalan, lo marginan. Otro dirá, si usted no hace esto, si usted no pronuncia de esta forma, no pertenece a Dios. Pastor, las formas y todo eso, yo creo que hay algo sano en mantener cierta línea de nuestros pastores. Yo no estoy para hablar una cosa un día y otro día otra, ¿no? Dios te bendiga, bendiciones, o como haya aprendido, paz de Cristo, lo que sea. Usted tiene que conservar su sabor. Pero ya para decir que eso es la esencia, ya para decir que esas formas le van a dar la salvación o algo, pastor, no. Estamos llamados a llenarnos de Cristo, comer su carne, beber su sangre, crecer en conformidad a Él. Entonces, parece que el apóstol Pablo va de Cristo, y en este caso
ahora hablando del sacerdocio. Un tema misterioso, pastor. Bueno, seguimos adelante, pastor. Aquí mi arcaica Reina Valera sufre, tenemos 10 minutos, sufre, o yo sufro en el verso 18. Dice, el mandamiento precedente, mire qué arcaico está este verso, y el verso 19. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, punto y coma, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, para la cual nos acercamos a Dios. A ver, sus versiones nos van a aclarar, pastor. Cambio. Bueno, voy a leer en la TLA, está como casi resumido. Dice, así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no puede hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor y eso nos permite que seamos sus amigos. Dios habla hoy. Así que el mandamiento anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar hace mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. NTV. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. La ley nunca perfeccionó a nadie, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Qué tremendo el versículo número 18, pastor. Sobre todo en que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. No funcionó, no produjo lo que debía o se esperaba que debía producir, pero no fue un fracaso de Dios. Es que Pablo lo explica en Gálatas, dice, fue la niñera, fue el ayo, fue la persona que nos condujo para que entendiéramos que necesitamos entrar en algo más completo, mejor, que se llama Jesucristo. Su antigua ley, la ley, no funcionó, así que olvídense de ella. Y esto, qué bueno sería que todos aquellos que están insistiendo en regresarse a la ley entendieran que el versículo 18 nos va a tocar hacer algo para ponerla en grandes, ¿cómo se llama esto? Pancartas y de todas las carreteras y por todo lado. Versículo 18 en Estados Unidos, México, en Colombia y por todo el mundo, pastor, para que esta gente entienda que eso no sirve de nada. Cambio. Sí, pastor, y mire, hay muchos argumentos, pero todo es cuestión de autoridad. El problema de los grupos mesiánicos, que número uno dicen que la ley sigue vigente, bueno, ¿en qué sentido se dice y hasta dónde se dice? Y se usan argumentos, ¿no? Es hacer tu propia filosofía, tu propio planteamiento, usando textos, por supuesto. Y fíjese que estoy por grabar un tema, pastor, de homilética y hermenéutica. Lo voy a grabar aquí, pues, fuera de la tacita de café. Voy a dar mis convicciones, ¿no? De cómo se debe trazar la escritura. Porque yo puedo agarrar textos, pastor, y hacer un planteamiento, ¿no? Pero es que yo no tengo derecho de tomar ciertos textos y filosofar sobre cuando Pablo ya te el tema, ya te lo elaboró, ya te lo desarrolló. Ahí estoy usurpando autoridad, pastor. El perito arquitecto te está diciendo que la ley tenía flaqueza. Mire, pastor, el mandamiento, dice el verso 18, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Oiga, pero el otro filósofo que quiere establecer la ley mosaica dice, no, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, ya ves, es perfecta, el testimonio de Jehová fiel, ¿cómo va a haber imperfección? Allá estás
expresión poética de un salmo y que yo la puedo tomar de forma poética, claro, pero aquí está hablando de la flaqueza puntual. No pudo regenerar al hombre. La ley le marcaba, no matarás, no robarás, pero no lo pudo cambiar. Es decir, hay una parte flaca, una parte inútil de la ley. ¿Cuál es esa inutilidad? No regeneró, nada más acusó, y a eso se va a referir. Entonces, pero Cristo sí te regenera, Cristo te perdona, Cristo con su Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, estamos en un mejor pacto, y estos filósofos no quieren entender porque no quieren someterse a la explicación que el perito arquitecto ya nos dio, pastor. Mire, dice Pablo, pastor, y termino mi comentario porque nos quedan 5 minutitos. Dice, porque lo flaco de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Dice uno, ¿habrá una cosa flaco en Dios? Pero sí dice ahí, lo flaco de Dios es más fuerte, ¿verdad? Entonces aquí también está marcando que hay que ver a qué se refiere. Pero aquí está marcando, la ley mosaica resultó inútil. Ah, no digas eso, la ley de Jehová es perfecta. A ver, pastor, háblenos un poquito de estos filósofos que trazan su propia filosofía usando textos y desechan el punto que Pablo quiere explicar. Cambio. Pues muy bueno el propósito que tiene explicar sobre en hermenéutica. Hay un principio que aquí los hemos enfatizado: no le añada, no le quite, deje y diga lo que está escrito. Entonces, pastor, mire que eso sucede con los temas o las predicaciones o las enseñanzas temáticas, porque las enseñanzas temáticas pues que desarrolla el tema y se va apoyando en textos bíblicos. Así que los textos son arrancados muchas veces de su contexto para ponerlos allí y hacer que digan lo que la persona quiere. Además que se tiene que tener un nacimiento de nuevo, una experiencia espiritual y permitir que la luz de Dios venga a la persona para que entienda que no podemos ganarnos la salvación, que la salvación es un regalo de Dios y que la carta a los hebreos y que la enseñanza es que cuidemos esa salvación tan grande, no para adquirirla, sino para cuidarla, que es diferente. Como la salvación es por fe, pero la fe sin obras es muerta, es decir, tiene que haber una acción. Entonces, estos personajes cogen cierta inclinación, deleite, gusto, aún hasta ignorancia, para afirmar con la Biblia lo que ellos quieren decir. Fíjense nomás en la cuestión de los mesiánicos y su énfasis allí a regresar a la ley, porque pues eso trae ciertas cosas. Pero fíjense también los de la enseñanza, teología de la prosperidad, que todo lo convierten en que es plata, donde no quiere decir, yo no encuentro en la parábola del sembrador referencia a plata, pero ahora días oí una enseñanza donde cada terreno tenía que dar era plata. Entonces, yo no entiendo, allí van torciendo las escrituras, dice la palabra, para su propia perdición. Bueno, permítame saludar a William Martínez, nuestro fiel y firme también. Y ahí llega el hermano, pastor Héctor Ñáñez. Hace días no lo escucho, ya se me está olvidando el tono de voz y cómo es la cuestión. Y bueno, hermano Ñáñez, no le digo que porte de serio y que usted es un hombre serio, pero participe aquí con nosotros. No vaya a ser la de los Gálatas, comenzó bien. Ustedes comenzaron bien. ¿Quién hizo que se extraviara? ¿Quién lo ha puesto para que se me desanime? Por mi parte, pastor Gamaliel, vea, saludo, abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Hoy sí tenemos sol
ya cambió un poquitico el clima aquí y nos facilitaron ya la salida para poder utilizar nuestro carro para ir a la iglesia. Que Dios los bendiga. Saludo cordial. Si Dios nos presta la vida, manos en la tacita de café. Amén. Muchas gracias, Pastor Osvaldo. Es un honor y un verdadero placer estar con usted en cabina, escuchándolo y motivándome con la palabra de Dios. Mañana no puedo estar en la tacita, Pastor. Mi hija se gradúa de pedagoga, vamos a tener fiesta y voy a estar ocupado, pero seguimos con la tacita cuando corresponda. Dios os bendiga. Muchas gracias.